¿Qué tal? Buenas noches. Les damos la bienvenida en esta noche. Yo agradezco el poder estar aquí delante de ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad que me da de nuevamente poder dirigirme hacia ustedes. En esta noche, como les decía, me podrían apoyar que podamos tener un momento de oración nada más para iniciar. Tú te puedas poner de pie y poder cerrar tus ojos ahí donde estás y podamos decirle: Señor, gracias Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias Padre, porque tú permites, Señor, en este día poder estar aquí, los que están del otro lado, por mi vida. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, porque tú has permitido que estemos hoy en este momento, Señor. Gracias te doy por cada familia de MBI Córdoba, por cada uno de los que nos están viendo. Yo te pido que tú los bendigas en el nombre de Jesús. Te doy gracias por sus vidas, gracias por mi vida, Señor. Y todo, Señor, está en tus manos, Señor. Haz tu voluntad, Señor. Espíritu Santo, guía mi vida, guía nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, Señor, y muéstranos, Padre, qué es lo que quieres para nosotros en esta noche, en esta palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar. Yo quiero en esta noche poder comentarte algo que me pasó cuando recién llegué a Córdoba. Cuando recién llegué a Córdoba, estuvimos buscando trabajo. Me tocó llegar a un trabajo donde actualmente estoy. Doy gracias a Dios por este trabajo. Y me mandan, lo primero que me piden es a poder acudir a un curso a la ciudad de Puebla, y vamos a tomar el curso. El curso nos empiezan a explicar qué es lo que conlleva, ¿verdad?, el poder armar un sistema de alarma. Para mí, después de ser algo nuevo, yo no entendía absolutamente nada, pero fuimos viendo y empezaron a explicar los métodos, cómo hacerlo, y dije, bueno, pues puede que no sea tan difícil, ¿verdad? El chiste fue que cuando ya llegamos a la ciudad de Córdoba, cuando regresamos los siguientes días, pues ya llevarlo a la práctica ya no era tan fácil. Tenía yo que poner más atención, tenía que regresar a mis apuntes y poder ver cómo era lo que me habían explicado. Y vas a decir, bueno, pues ¿qué tiene que ver todo esto con el tema? Te lo comento porque es algo que le pasó a los discípulos. Es algo muy parecido que los discípulos vivieron con las enseñanzas de Jesús. Y hoy vamos a ver una enseñanza que Jesús les había dado, y cuando la llevaron a la práctica, cómo les fue. Así es que quiero que me acompañes para poderlo leerlo juntos, que me acompañes abriendo tu Biblia en Marcos 4, versículo 35 al 41. Repito, Marcos 4, 35 al 41. Y le voy a dar lectura, quiero que me acompañes ahí donde estás. Y dice: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Vemos esta historia, es una historia muy interesante, muy fascinante, ¿verdad? Lo podemos leer y es una gran historia, y hay unas enseñanzas que vamos a sacar esta noche de esta historia. Para poder continuar, te puedo decir que anteriormente, en los capítulos anteriores, Jesús les viene hablando de los principios del reino de Dios. Otro de los títulos que viene es la parábola del crecimiento de la semilla. Otra de esas es: si tuvieres fe como un grano de mostaza. Serán
enseñanzas de fe que Jesús les venía dando. Llega esta noche de la que estamos platicando, del verso que estamos leyendo, llega esa noche toman a Jesús ya cansado, porque Jesús había estado compartiendo. Vemos que es muy popular, hay mucha gente alrededor de él, y muchas veces dice la Biblia que no tenía tiempo ni de comer. Se agolpaban hacia él, no lo dejaban estar ni un momento, porque buscaban ser sanados, porque buscaban algo de él. Así es que él llega esa noche, ya está cansado, él quiere tomar a lo mejor un descanso, y les dice a sus discípulos, palabras mismas de Jesús, le dice: pasemos al otro lado. Y quiero tomar esas palabras para darle el título a este tema: pasemos al otro lado. MBI Córdoba, los que me están escuchando, Dios nos dice: pasemos al otro lado, y vamos a ver por qué. Yo quiero que me sigas acompañando, quiero que le llames a las personas que estás a tu alrededor. Probablemente están preparando ya la cena, o probablemente hay alguien distraído, que tú le puedas llamar y le puedas decir: mira, vamos a tomar un momento, vamos a ver qué nos dice en esta noche la palabra de Dios. Así es que toma el momento, dale seriedad, y que podamos entender lo que Dios quiere para nosotros. Lo que les venía hablando es que Jesús no tenía tiempo ni para comer, estaba fatigado. Les dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y como vemos, cuando ellos cuando están pasando al otro lado, cuando van por el lago del mar de Galilea, ellos van cruzando y se enfrentan a una gran tempestad. Empiezan los problemas, ¿verdad? La primera lección es que aún cuando nosotros o tú estás en comunión con Dios, no te hace exento de pasar algunas pruebas, de pasar algunas tormentas en tu vida. Y probablemente en esta noche tú estás pasando alguna prueba, estás en medio de una tormenta, puede ser de salud, económica, trabajo, o la tormenta que estamos pasando mundialmente conocida. O probablemente estás saliendo de esa tormenta, o pasaste alguna vez ese tipo de tormentas. Pero podemos pensar: ¿por qué a mí? ¿O por qué nosotros? ¿O por qué si yo busco de Dios? Pero el Señor dice en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es que nosotros debemos de estar confiados en que Jesús está al pendiente de nosotros, en que Dios está al pendiente de lo que nos pasa. Así es que no estamos exentos de pasar tormentas. No te sientas mal si en este momento estás en medio de una, o estás pasando alguna tormenta. No te sientas mal, Dios lo permite. Dios lo permite para que tú puedas o podamos entender o poder ser bendecidos o glorificar su nombre. Él permite que pasemos las pruebas. Y en este pasaje es algo muy similar. Jesús los lleva por una ruta donde no era nada nuevo que pasara este tipo de tormentas. Este tipo de tormentas pasaban continuamente. Así es que probablemente Jesús ya sabía que iba a haber una tormenta, y los llevó por esa ruta, y los llevó en la barca a esa hora, y ellos empiezan a enfrentar esa tormenta. Probablemente Jesús los llevó nada más para concluir el examen de la enseñanza que les había dado. He aquí lo que te platiqué al inicio. Los discípulos estaban enfrentando su examen de lo que Jesús les había enseñado. Es como cuando estamos en la escuela, ¿verdad? Y de repente dicen: cierren sus libros, examen sorpresa. Ellos estaban enfrentando un examen. Y probablemente si tú o yo estamos pasando un tipo de problema, un tipo de tempestad, es el examen que Dios nos está poniendo. Es la prueba que Dios nos está poniendo. Porque nosotros ya estuvimos en una iglesia, estuvimos a cuatro paredes, estuvimos alabando a Dios, estuvimos saludándonos, nos podíamos abrazar, dar el beso, cantar juntos, poder escuchar la palabra juntos. Y el día de hoy es totalmente diferente. Nosotros ya aprendimos, ya supimos qué hacer. Pero el día de hoy estamos enfrentando nuestra fe. El día de hoy, con la tormenta mundial que está pasando, estamos enfrentando nuestra fe. ¿Estás tú enfrentando tu examen de fe? ¿Estamos todo el mundo o todos los creyentes enfrentando nuestro examen de fe? Así es que, ¿cómo vamos a pasar? ¿Alcanzaremos a pasar al otro lado?
Yo creo que sí. Así es que en el verso 37 dice que se levantó una gran tempestad de viento. En nuestras vidas hemos tenido momentos de paz, momentos complicados. Hemos tenido de todo, pero Dios lo ha permitido para que tú seas edificado. Si yo ahorita los tuviera presentes y les puedo decir quién de ustedes ha pasado una prueba y ha salido bendecido, ha salido más fuerte después de esa prueba, yo creo que más de uno levantaría su mano, o la mayoría levantaríamos la mano. Las pruebas nos las ha dado Dios para que nosotros podamos avanzar, para que nosotros podamos ser fortalecidos en nuestra fe. Y esto les estaba pasando a los discípulos cuando ellos estaban enfrentando esta tormenta, cuando ellos llegaron a tener miedo. Estaban pasando su examen de fe, como les venía diciendo. No era fácil escuchar a Jesús y decir, no, pues sí, si tú le dices a la montaña, muévete, y tú tienes un poco de fe, así como un grano de mostaza, esa montaña se moverá. Y escuchaban a Jesús y probablemente lo veían hacer los milagros. Pero a la hora de enfrentar los problemas, a la hora de actuar por lo que ellos habían aprendido, por lo que ellos habían visto de Jesús, ya fue muy difícil. Y nosotros hemos escuchado muchas predicaciones, hemos tenido estudios, nos han compartido más de 1000 predicaciones, ¿verdad? Por decir el número. Hemos estado en institutos, yo soy una persona, y cualquiera de ustedes puede decir, yo tengo muchos estudios. Ajá, pero en el momento de llevarla a la práctica, en el momento de confiar plenamente en Dios, podemos batallar, nos puede costar. Pero ¿sabes qué? Dios nunca nos pondría una situación en la cual no podamos, que no estemos preparados para pasarla. Y si me acompañas en 1 Corintios 10:13, vamos a ver qué es lo que dice 1 Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios tiene el control de nuestras vidas. No nos va a dejar solos. No nos va a dar una prueba en la cual no estemos preparados para enfrentarla. Así es que Dios está en control de tu vida, está en control de nuestras vidas. Dice más adelante, en el 38, dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Dormía Jesús profundamente por el cansancio. También podía dormir porque él estaba confiado en su Padre. Él sabía que no iba a pasar nada, esa barca no se iba a hundir, no iban a perecer, porque el Hijo de Dios iba en esa barca, porque el Todopoderoso iba en esa barca. Así es que él estaba dormido, él estaba tranquilo, él no le preocupaba nada. Imagínate tú en medio de una tormenta, en una barca como las que podemos ver en las películas de antes, ¿verdad? De madera, un poco ya rústica, y que pudieras dormir ahí en la popa y poder sentir los movimientos, el poder sentir el golpeteo de las olas, y que él pudiera seguir dormido. Probablemente los discípulos pudieron haber dicho, ¿cómo no? Él no despierta, ¿verdad? ¿Cómo no se pone a la par de nosotros para poder controlar esto? Nada de eso despertó a Jesús. Mismo Pablo, si nosotros recordamos, cuando Pablo dormía en medio de 2 soldados, estaba encadenado porque iba a ser ejecutado. Imagínate tú un día antes de ser ejecutado que tú estés dormido. Él estaba dormido, estaba confiado, hasta que el ángel de Dios se acercó y le dijo, hey, despierta, vámonos. Y le empezó a abrir las puertas y le quitó las cadenas y lo liberó. Pero esa es la confianza que nosotros debemos de tener en Dios. Esa es la confianza en la cual nosotros debemos de descansar, de que Jesús está al control de nuestras vidas, de que Dios no nos va a dejar perecer, no nos va a dejar solos. Él está en medio de nuestros problemas. Tanto que vemos aquí adelante, donde dice, y le despertaron, en el 38,
Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado que morimos? Sintieron miedo al ver una tormenta de esa magnitud. Sintieron miedo, temían poder morir ahogados. Tuvieron que gritar, poder despertar a Jesús para que los escuchara. Imagínate tú, en medio de esa tormenta había pescadores, había 4 discípulos que eran pescadores y que ellos no eran nada nuevo que esas tormentas las enfrentaran. No era la primera vez que ellos se enfrentaban en una barca a una tormenta de ese tipo. Ellos podían controlar ese barco, ellos tenían el conocimiento para poder llevarlo con bien a tierra. Pero en ese día todos temían morir, tuvieron miedo y despertaron a Jesús y le dijeron: oye, ¿que no ves que estamos muriendo? ¿Que no ves que perecemos? Fue lo único que pudo despertar a Jesús. El clamor de sus hijos es el que despierta la mano poderosa de Dios. El clamor que hagamos cada uno de nosotros por las personas que hoy lo necesitan, por México, por nuestra ciudad, por nuestra colonia, son los que levantan la mano de Dios, son los que despiertan la mano de Dios. Así es que Jesús despierta, Jesús se levanta. Y mira que los estaba probando en algo que ellos conocían. Los estaba probando en algo relacionado con la barca, con el mar, con la tormenta. Algo que estos discípulos, los que eran pescadores, pues manejaban fácilmente. Probablemente tú y yo estamos siendo probados en algo que nosotros creemos manejar muy bien. Así es que nuestra fe no debe de perderse. Nuestra fe tiene que acrecentarse. Jesús los prueba con algo cotidiano para que ellos reconozcan que necesitan de Jesús. Nosotros debemos de reconocer en medio de esas tormentas que aun de que seamos muy buenos para ciertas cosas, nosotros necesitamos de la mano poderosa de Dios. Nosotros necesitamos que Él intervenga en nuestras vidas. Y probablemente ellos intentaron controlar esta barca con sus fuerzas, con sus conocimientos, con su experiencia. Pero probablemente también pensaron: oye, ¿por qué no despierta a Jesús para ayudarnos? Así es que todos pasamos momentos difíciles. Ellos estaban pasando un momento difícil, un examen que les estaba haciendo muy difícil poder pasar. Muchas veces para nosotros una prueba se nos hace una tormenta mayor, que nosotros no vamos a poder pasar. Ese puede ser nuestro pensamiento. Es una enfermedad que nosotros no vamos a poder brincar. Es una situación económica que son tantas deudas que yo no voy a poder pagar. Ahí es donde nosotros debemos de reconocer que necesitamos al Dios Todopoderoso, que necesitamos que Jesús intervenga. Necesitamos nosotros clamarle a Dios para que Él se levante como Todopoderoso en nuestras vidas, para que Él pueda intervenir y podamos ver su mano poderosa. Y podamos ver que nuestra fe nos salva. Nosotros al ver esos momentos difíciles podemos pensar que Jesús nos está preocupando por nosotros. ¿Dónde está Dios que no se ocupa porque yo estoy enfermo? ¿Dónde está Dios en medio de mi situación económica? ¿Dónde está Dios que me ha quitado el trabajo? Podemos pensarlo. Podemos reclamarle a Dios muchas veces y decir: ¿que no ves que perecemos? Como decían los apóstoles. Te puedes levantar y decir: ¿que no ves lo que está pasando? ¿Que no ves lo que estoy pasando? Pero ¿sabes qué? Déjame te digo que Jesús sí se interesa en ti, en mí y en cada uno de nosotros. Fíjate lo que dice Pedro, si me acompañas, en Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Le voy a dar lectura. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Cualquier cosa que tú estés pasando, que ya estés desesperado, que veas que esa tormenta te está tapando, ¿sabes qué? Él tiene cuidado de ti.
Él tiene cuidado de ti, Él tiene cuidado de mí. Así es que la fe no la debes de perder, sino tienes que clamarle a Dios Todopoderoso que tome tu situación, que tome tu vida, que tú puedas ver su mano poderosa. Y vas a ver que el Señor se va a levantar en medio de tu tormenta. Se va a levantar en medio de tu tormenta y le va a decir como le dijo a la tormenta estando con estos discípulos: calla, enmudece. 2 palabras bastaron para poder bajar aquel fenómeno natural que estaba incontrolable para los discípulos. 2 palabras con autoridad bastaron para poder calmar esta tempestad. Y mira que Jesús hace estas 2 palabras. En ningún momento Jesús oró pidiéndole al Padre que calmara la tormenta, sino Dios mismo, Jesús, con la autoridad que el Padre le había dado, le da la orden a estas olas, a este mar, que se calmara y que se enmudeciera. Y dice la Biblia que hubo una gran bonanza, hubo una gran tranquilidad. Así es que nosotros necesitamos que Jesús se levante en medio de nuestros problemas, que Jesús se levante en medio de esa tempestad, que Jesús se levante en medio de este mundo y que pueda decir: calla, enmudece, no más. Y puede pasar el milagro, y el milagro puede suceder, y puede aquellos que estén infectados poder salir sanos en poco tiempo, y poder cortar toda contagio, y poder darte un trabajo nuevo, y poder sanar tu vida de un día para otro. Yo creo en ese Dios. Yo creo que Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros. Nosotros tenemos que levantarnos, tenemos que orar, tenemos que clamar a Él para que Él se levante en medio de nuestros problemas. Dios tiene cuidado de ti y de mí. Dios tiene cuidado. Y mira lo que les dice después de calmar las aguas, de aquietar el mar. Dice en el 39: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué debemos de estar asustados? Los discípulos estaban asustados. Yo creo que era una pregunta un poco fuera de lugar, porque tenían que estar asustados porque iban a morir, porque la tempestad los estaba hundiendo. Es lógico que pudieran estar asustados. Pero Jesús les hace esa pregunta: ¿por qué están asustados? Porque Él quería saber, Él quería escuchar de ellos, Él quería ver que esas enseñanzas que les había dado iban a surtir efecto. Que esas enseñanzas que les había dado, donde ellos podían decirle a la montaña, que si tuvieran un poco de fe, podían ordenarle a la montaña: muévete, y la movería. Después de que hayan visto o que vieron lo que Jesús había hecho, era para que tuvieran la confianza de que si Jesús les dijo: pasemos al otro lado, iban a pasar al otro lado, no iban a perecer. Así es que por eso el título: pasemos al otro lado. Así es que Jesús quiere que nosotros pasemos el examen, que tú y yo pasemos el examen y que podamos pasar al otro lado con Él, podamos llegar a la meta, podamos seguir en medio de esas tormentas que van a ser pasajeras, y que si estamos con Dios, si estamos de la mano del Dios Todopoderoso, vamos a llegar a buen puerto, vamos a llegar a tierra firme. Así es que todavía les hace una pregunta más, que es la pregunta que les quiero también hacer en esta noche. Les dice a los discípulos: ¿qué no tenéis fe? Nosotros no debemos de estar amedrentados. Nosotros debemos estar fortalecidos. Porque ¿no tenemos fe? Claro que tenemos fe. Nosotros confiamos en el Dios Todopoderoso. Y esa es nuestra confianza. Esa es nuestra fortaleza. El que sabemos que aquel que murió en la cruz del Calvario, que dio su vida por nosotros, Él está al cuidado de nosotros. Lo vimos en Primera de Pedro,
que Él estaba al control de nosotros, que Él tenía cuidado de cada uno de sus hijos. Así es que no te preocupes, sino clama a Dios. No tengas miedo, sino clama a Dios. Jesús les hace esta pregunta para enfrentarlos con ellos mismos. ¿Cómo? ¿Que no tenéis fe? ¿Por qué estás tan asustado? La preocupación de Jesús no era tanto la tormenta o que se pudiera levantar nuevamente el agua. La preocupación de Jesús es que aún que estos discípulos recibieron la enseñanza, no pudieron brincar la prueba. Que aún en medio de que estos discípulos vieron los milagros que Él estaba haciendo, no estaban pasando el examen. Probablemente Jesús esperaba que todo lo que habían visto era para que ellos les hubiera dado la seguridad de quién iba acostado en esa barca. Ellos debieron haber tenido la seguridad de que el que estaba ahí era el Hijo de Dios. Así es que la barca no iba a perecer. Jesús les había dicho, pasemos al otro lado. Era porque iban a pasar al otro lado, aún en medio de las circunstancias. Los discípulos se dejaron llevar por sus sentimientos y sus emociones, en lugar de confiar en el Maestro, en Jesús, en el que estaba con ellos. Y así nos puede estar pasando en medio de la tormenta. Nos dejan llevar nuestras emociones porque nosotros vemos que todo se está poniendo difícil y vemos que ya son los últimos tiempos y nos llega el miedo. Puede que muchos estemos asustados. Pero dejamos llevar nuestras emociones al grado de que podemos escuchar un audio en nuestro dispositivo donde sale una persona X que no sabes quién es y sale diciendo, miren, yo digo este audio antes de que lo eliminen, yo tengo un primo que está ahí en el IMSS y dice que no es cierto lo del virus. Y tú te pones a compartirlo, ya ven, para que vean que no es cierto. Debemos estar informados, pero de información real. Para eso existe el gobierno, para eso están las secretarías federales, para poder dar esa información. Pero somos muy fáciles de poder compartir esas cosas. ¿Por qué no mejor compartimos una promesa de Dios? ¿Por qué mejor no agarramos una imagen y podemos decirle, Salmo 26:6 dice, el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida? Y tú puedes hacer de bendición en lugar de crear pánico o mandar cosas que tú ni sabes si son ciertas. Tú puedes mandar Josué 1:9, mira que te mando que seas valiente, que te esfuerces, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Podemos compartir eso. Seríamos más de bendición que andar compartiendo audios que no sabemos ni la procedencia ni cuál es el fin. Jesús sabía que esta tormenta no se compararía con nada con lo que ellos iban a enfrentar cuando Él fuera a la cruz del Calvario. Así es que Jesús sí pensaba en ellos y probablemente decía, híjole, pues no son los mejores alumnos, ¿verdad? Pero aquí están, yo los he escogido. Así es que Dios te ha escogido, Dios nos ha escogido. Pero viene para los discípulos después de esto un miedo más grande. Porque dice, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos, era difícil que pudieran ver a un Jesús todopoderoso calmando las aguas, con una autoridad, no como los profetas oraban cuando oraban para que lloviera, sino con una autoridad como el Dios mismo. Calla, enmudece. Vemos a un Jesús Dios, a un Jesús Rey de la naturaleza, Dios de la naturaleza. Y en ese momento, con autoridad, calmó la tempestad. En ese momento le surgió otro miedo a los discípulos. ¿Quién es este que hasta el mar le obedece? Eso quería decir que no estaban conscientes de que realmente el que estaba con ellos, del que estaba acostado ahí, era el Mesías, era el Hijo de Dios, era el Dios Todopoderoso. Sus ojos fueron abiertos ante la majestad divina de Jesús.
pudieron ver su poder, pudieron ver lo que Él es capaz de hacer. Y nosotros podemos ver a ese Dios todopoderoso. Nosotros podemos ver en esa tormenta que probablemente estemos pasando, en esa tormenta que probablemente ya está saliendo, o en la tormenta mundial que está pasando, ¿no? Podemos ver a un Jesús todopoderoso, a un Dios que se levanta en medio del caos, a un Dios que se levanta en medio de su pueblo. Así es que nosotros debemos de permanecer firmes. Nosotros debemos de seguir con fe buscando al Dios todopoderoso. De nada nos va a servir saber si es cierto o no es cierto lo de este virus, que si realmente son las muertes que están pasando. De nada nos va a servir si no buscamos al Dios todopoderoso. Nuestra primera o nuestra prioridad debe de ser es que nosotros debemos de buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras ganas. Buscar a Dios. Y Él va a estar en medio de nosotros y Él no nos va a dejar solos porque Él está al cuidado de cada uno de sus hijos. No estamos exentos de las pruebas, pero lo que sí es que tenemos un Dios todopoderoso. Así es que, ¿pasamos el examen? Amén, ¿verdad? Yo creo que pasamos el examen. Así es que yo quiero que me acompañes a orar. Yo quiero que podamos cerrar tus ojos, que te puedas poner de pie ahí donde tú estás y que podamos meditar un momento en lo que acabamos de escuchar y de la palabra que acabamos de leer. Que podamos meditar y poder ver que muchas personas, si yo no estoy pasando una tormenta, hay personas que la están pasando muy difícil. Y que en esta noche podamos orar por ellas, podamos clamar al Dios Todopoderoso por nosotros y por aquellas personas que están pasando, ya sea de nuestra congregación o en el mundo. Así es que yo quiero que cierres tus ojos, que con mucha fe levantes tus manos y que podamos orar juntos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios. Y en esta noche, Dios, queremos rogarte, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, por todas aquellas familias de MBI Córdoba que están pasando alguna tribulación, que están pasando alguna tormenta, Padre. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú toques sus vidas, Dios. Que ellos puedan fortalecerse en fe, Señor. Que tú te levantes, Señor, como el Dios Todopoderoso en medio de su problema, en medio de su tormenta, Padre. Y que podamos ver tu mano poderosa en todo lo que hagamos, Padre. Señor, que tú bendigas a cada familia con trabajo, Padre. Que tú bendigas con salud, Señor, a aquellos que la necesitan, Padre. En esta noche te rogamos, Señor, por todos aquellos, Señor, que la están pasando difíciles, por enfermedad, por falta de trabajo, Señor, porque han cerrado sus negocios, porque hay escasez de alimento, Padre. En el nombre de Jesús, en esta noche, te pedimos, Señor Todopoderoso, que tú tomes en tus manos la vida de México, Señor. Que tú, Señor, obres, Señor, un milagro en cada uno de nosotros, Dios. Que tu Espíritu Santo inunde este país, Señor. Que tú bendigas México, Padre. En esta noche bendecimos nuestro país, bendecimos nuestras autoridades, Señor. Te pedimos que tú traigas sabiduría a la vida de nuestro presidente, Señor, y todo su gabinete, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos y te lo pedimos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tenemos un Dios todopoderoso. Sabemos, Dios, que tú estás en control de nuestras vidas, Dios, y que no estamos solos, Señor, porque tú cuidas de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén, amén, amén. Bueno, pues fue esta la palabra del día de hoy. Espero que haya sido de bendición y que podamos mantener nuestra fe, buscar compartirla y esperar en Dios. Muchas gracias, buenas noches, Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Gracias.